Saludamos ya a Juan Soler, que es el alcalde de Getafe, además de ser diputado regional. Alcalde, muy buenos días, Muy buenos días, bienvenido. Ya muchas podía meter gracias. las cosas así, en fin, aunque sea yo qué sé, una hipoteca potente, yo por lo menos ya la suscribía. Bueno, vamos a hablar de cosas serias en este caso, porque usted, señor Soler, en el pasado Congreso del Partido Popular hizo una propuesta a título personal que ha generado bastante polémica, fuera de su partido y dentro de su Sí, propio partido, sobre porque todo usted fuera, sí. lo que ha propuesto es que la Asamblea de Madrid, que en estos momentos tiene, ¿cuántos 129 diputados? diputados. 129 diputados, reduzca el número de diputados, ¿cree usted que no hace falta tanto representante del pueblo en la Asamblea de Madrid y que además los diputados que haya no cobren un sueldo fijo, sino que cobren por dietas? Sí, vamos a ver. Holanda tiene 17 millones de habitantes casi y su Parlamento tiene 150 diputados. Y en Madrid tenemos 6 millones y poco de habitantes y tenemos casi 130. Yo creo que hay cierta desproporción. Es cierto que esto viene en el estatuto, hay que tener un diputado por cada 50.000 habitantes. Yo creo que se podría subir a un diputado por cada 75.000 o incluso por cada 100.000. Yo creo que ahora estamos pidiendo esfuerzos de todo tipo a los ciudadanos y creo que los políticos tenemos un poco que dar ejemplo. O sea, el político no solamente está para mandar y para decir por dónde hay que recortar y hacer ajustes, que es todo bastante incómodo y que al ciudadano le está llegando a molestar bastante, sino para decir nosotros somos los primeros que tenemos que hacer este tipo de cosas. Lo de cobrar por dietas, los diputados no es una cosa nueva, ya se No, hacía no, hace sí, sí. unos cuantos años. Pues mire, yo estuve, la primera vez que yo estuve en la Asamblea de Madrid, que fue del año 87 al 99, que era un bebé, nosotros todo ese tiempo, excepto el último año, pero vamos, yo tampoco cobraba el sueldo porque como trabajaba en otra cosa, los que trabajamos en otra casa no cobran el Es sueldo que eso entero. le iba a decir yo, claro, si Cobrábamos prosperase dietas esto de entonces, cobrar por dietas, habría que ver, a lo mejor revisar la ley de incompatibilidades, por claro, un lado. Y por otro hay sí. quien dice, y lo dicen también dentro de su partido muchos, dice, hombre, si queremos tener unos políticos de calidad, tenemos que tener unos políticos bien pagados, porque si no, no hay manera. Sí, pero tienen que estar bien pagados los que tienen una dedicación que no les permite dedicarse a ninguna otra cosa, como son las direcciones de los grupos, que yo cuando hice la propuesta lo especifiqué. Las direcciones de los grupos parlamentarios y la mesa de la Asamblea pues pueden tener un sueldo. En las direcciones de los grupos el sueldo puede ser dado por los grupos parlamentarios en vez de por el propio Parlamento o por el propio Parlamento, según se establezca. Y los diputados que lo compatibilizan con otra dedicación, pues cobrar exclusivamente unas dietas, que además tampoco tienen por qué ser tan cuantiosas, como ocurría anteriormente. Quizá en este momento sea el momento de plantearnos menos diputados y menos gasto político. ¿Y qué le han dicho en su partido? Bueno, ha habido de todas las opiniones, pero la más curiosa fue un diputado de la oposición, no lo voy a decir porque era una conversación privada, pero que hizo un, Un comentario, hizo ¿eh? un comentario que fue muy divertido. ¿Y qué hago yo con mi entrenador personal y mi psicóloga? Madre mía, Entonces me dejó muy sorprendido y digo, hombre, pero es que completamente eso no es descuadrado. así, ¿no? O Ya. sea, y además evitaríamos que se llegara al Parlamento y que se hiciera una casta política de gente que llega al Parlamento o que se mete en la política y que en la vida no ha hecho ninguna otra cosa, que es un poco chocante, que eso no se produce en ningún lado. En todos los países, generalmente cuando la gente se incorpora a la política tiene una vida profesional anterior y ahora estamos viendo con demasiada frecuencia mucha gente que se dedica a la política sin haber hecho ninguna otra cosa en su vida. Ujú. Bueno, pues a lo mejor deben escucharle en su partido y en la Asamblea de Madrid, porque se está revelando usted, es alcalde desde el pasado mes de mayo, alcalde de Getafe, está revelando como un gestor que no está nada mal. Su ayuntamiento, el de Getafe, no ha tenido que acogerse o no se ha acogido Sí. al Real Decreto para el pago de la deuda a No proveedores, crea que ha sido fácil. pero lo que se han hecho ha sido ustedes elaborar a cambio su propio plan para Sí, sanear las cuentas. exactamente. Nosotros, la verdad es que nosotros hemos pasado un mal momento entre junio y diciembre, porque el problema que teníamos nosotros entre deuda a largo plazo, deuda a corto plazo y deuda a proveedores, teníamos unos 120, 130 millones de euros. No lo puedo decir con exactitud porque todavía siguen saliendo de los cajones algunas cuentas del año 2006, 2007, 2008, en fin, esas cosas que desgraciadamente pasan en las administraciones públicas. Yo tenía la deuda a corto plazo, era el drama que teníamos porque teníamos que pagar una serie de cosas mal hechas, una promoción de suelo que por una sentencia judicial hubo que pagar hubo que revertir y pagar 28 millones de euros y resarcir con una operación de tesorería, una cosa complicada pero que nos tenía muy agobiados y que no sabíamos si íbamos a poder pagar la paga extraordinaria. Lo gestionamos
correctamente, creo yo. Sobre todo mi concejal de Hacienda, Fernando Lázaro, hizo una buena gestión de ese asunto que nos trajo por la calle de la amargura, y ahora tenemos una situación con respecto a proveedores que es mejor que la de otros ayuntamientos. Y por lo tanto no debíamos acogernos a ese plan, que ese plan te hipoteca durante 10 años, los intereses para una cifra pequeña no son tan altos, o sea, son bastante altos para mi modo de ver, y creo que nosotros vamos a hacer un plan de ajuste a la medida de nuestras necesidades, que no tiene por qué ser ni tan duro ni tan duradero en el tiempo como el que se tienen que acoger a través del Ministerio de Hacienda otros ayuntamientos que tienen una deuda superior a la nuestra. Usted le ganó el ayuntamiento a un bastión casi infranqueable del Partido Socialista, como era Pedro Castro, que llevaba allí, vamos, desde que se fundó Getafe, aproximadamente de alcalde. Getafe es una población muy antigua no. y muy importante, y la 5 verdad es que es legislaturas. muy anterior al señor Castro. Casi Pero nada, es pero cierto. vamos, pero casi, casi. ¿Qué le ha parecido ahora la decisión de Tomás Gómez de apear al señor Castro de la Secretaría General de su partido en Getafe, de quitarle la portavocía del grupo y de convertirlo en un concejal de a pie que encima no puede cobrar como liberado? Bueno, no, es una cosa muy llamativa. Hasta hace pocos días, prácticamente menos de 2 meses, el señor Castro tenía la mayoría en su agrupación socialista. Tengo que decir que a mí el señor Castro me hizo una campaña muy dura, con lo cual no es que yo sea el gran defensor de Pedro Castro, pero tengo que reconocer que Pedro Castro, dentro de la historia democrática de Getafe, pues es un señor que ha ganado 6 legislaturas la alcaldía y que, desde luego, yo le tengo que respetar, y creo que todos le debemos respetar a una persona que ha estado tanto tiempo en su cargo y que ha ganado democráticamente ese cargo. Y en su propio partido ha habido 3 concejales que estaban de su lado y que se han puesto del lado de Tomás Gómez en las últimas semanas. Uno de ellos va a ser el portavoz y le sustituirá a Pedro Castro, parece, porque a mí todavía esto es lo que sabemos oficialmente no ha llegado a la Secretaría del Ayuntamiento ese cambio de portavoz, todavía no ha llegado. Y lo que no me parece lógico es que de repente el señor Castro, ser un referente hace 10 meses del socialismo madrileño, ahora le echen de su casa, le echen de su portavocía, le dejen sin sueldo a él y a su hijo y, en fin, se comporten con él de una manera un poco de venganza bárbara. Algunos jefes es mejor no pelearse, señor Soler. Ya, pero es cierto que en todo hay que guardar ciertas formas. Y luego al señor Castro lo que le ha ocurrido más que el señor Gómez es que le han traicionado a algunos de los suyos, que eso es lo que más le tiene que doler a él. Yo creo que a una persona que has dedicado 28 años de su vida como alcalde, pues hay que tener un respeto. Y yo se lo tengo. Yo no tengo una gran relación con él, pues somos adversarios políticos y con algunos se tiene más relación que con otros. Pero, hombre, yo creo que he guardado siempre el respeto a la figura de Pedro Castro y me llama muchísimo la atención que en su partido se hayan portado así con él. Usted gobierna un gran municipio, gran, lo digo en muchos sentidos, entre ellos también numérico, es decir, es un municipio muy grande. ¿Qué le parece esta propuesta de que los municipios de menos de 20.000 habitantes su gestión la lleven las diputaciones? Bueno, esas propuestas hay que desarrollarlas, o sea, hay que ver luego cuál es la letra pequeña de esas propuestas. Pero, hombre, de menos de 20.000, ¿por qué hemos elegido esa cifra? Quizá en España hay demasiados ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes. El 95% Sí, creo que son. fíjese usted, el 99% de los ayuntamientos de la provincia de Burgos, que es la provincia que más ayuntamientos tiene, que tiene 369, el 99% tiene menos de 1.500 habitantes. Es muy llamativo, ¿no? Hay que ver que eso necesariamente requiere una gestión diferente a un ayuntamiento como el mío, que tiene 175.000 habitantes y una capacidad recaudatoria que permite mantener unos servicios mínimos garantizados, y hay ayuntamientos que no lo pueden mantener. Y generalmente las diputaciones, por eso Mariano Rajoy las defendía siempre, hacían esa función de aquellos servicios que ayuntamientos pequeños no pueden mantener, o caminos que hay que hacer, o pequeños polideportivos, pues que lo hagan las diputaciones. ¿Usted no tiene río que pase por Getafe? Sí, hombre, claro, por supuesto, Soler, el Manzanares. pero, hombre, no tiene un río en el que haya un follón por las competencias de las aguas. Aquí no hay problema. Hombre, pertenecemos pues Madrid, a la cuenca hidrográfica del Getafe, Tajo. no se pelean por a ver quién se queda con su orillita o con su parcelita del agua. Pero sí es cierto que
el Gobierno ha comenzado a recuperar competencias a través de Sí. este primer paso que ha dado con los ríos, ¿no? Supongo que es algo con lo que usted está de acuerdo con su Yo, partido. yo creo que, además, creo que esto no solamente el Partido Popular, sino que hay mucha gente y votantes socialistas que creen que el Estado autonómico, de alguna manera, hay que reordenarlo un poco. Hay que ahorrar, sobre todo, en gasto político y ver las competencias que se están ejerciendo bien por parte de las comunidades autónomas y las competencias que a lo mejor deberían volver al Estado. Pero cierto es que, como todo requiere una reforma constitucional, con toda seguridad, las reformas que vayamos a hacer, es muy posible que hagamos primero en cada autonomía las reformas que yo creo que la gente está esperando y que invitan al ahorro por parte de la vida política y por parte de los partidos políticos. Carmen. Bueno, yo primero me permito decirle que usted es súper educado y me parece muy bien con el señor Castro. Yo creo que en la vida, también en la política, recoges lo que siembras, pero bueno, eso es aparte. En esa propuesta que hace usted de menos diputados, que se cobren solo dietas, vamos a ponernos un poquito más lejos y vamos a intentar, por ejemplo, ver que efectivamente se reordena el sistema autonómico, que muchas de las principales o más costosas y peor en algunos lugares gestionados vuelven al Estado. ¿No podríamos ver, por ejemplo, en el futuro, como pasa en algunos estados de Estados Unidos, que el Parlamento de Texas solamente se reúne para aprobar determinadas leyes, sobre todo la presupuestaria, y entonces el resto del tiempo los diputados pues trabajan donde quieran y cobran su sueldo y cuando van allí pues le dan una dieta por ir a aprobar el tinglao? Es muy probable. De hecho, yo creo que cuando se inició el café para todos, es decir, el que todas las comunidades autónomas, hubiera 17 comunidades autónomas en España y cada una tuviera competencias, se pensó en que muchas de las comunidades autónomas iban a tener un funcionamiento similar. Es más, en los primeros estatutos autonómicos se preveía un número de sesiones parlamentarias al año bastante bajas. Y lo que pasa es que luego hubo reformas y asunción de competencias y esto fue una especie de bola de nieve que fue aumentando, aumentando, aumentando y entonces ya se llegó, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, a la cuestión relacionada con los sueldos, que es lo que yo quería hacer notar, que quizá el número de diputados era excesivo y quizá pudiéramos retornar a las dietas. Es que la señora Aguirre lo ha cifrado en 48.000 millones, el ahorro de que vuelvan al Estado algunas de las competencias más gordas. Sí, probablemente. Lo que es cierto es que, primero, tendríamos que ver qué competencias habría que devolver al Estado. Es decir, yo creo que se ahorraría, sin duda ninguna, porque ha habido gasto autonómico y eso no es que lo diga yo, es que lo dicen los números. Quitando la comunidad autónoma de La Rioja, Navarra y Madrid, el resto de las comunidades autónomas tienen una situación económica desastrosa. Y creo que eso se debe a que no se ha sabido gestionar y que se ha gestionado un poco disparando con pólvora del rey. Y creo que eso hay que corregirlo, evidentemente. César. Un par de preguntas muy concretas. Una es sobre las instalaciones deportivas, que tengo entendido que se han encontrado en una situación en Getafe y que tienen una serie de planes para intentar revertir la situación. Sí. ¿Nos lo puede explicar? Y luego, en el caso de la base aérea de Torrejón, que tiene el tráfico civil de Madrid, pues de aviones pequeños, que había un proyecto para trasladarlo a Getafe, que tengo entendido que AENA hizo una inversión de dinero que nunca luego se aprovechó. Se invirtió en el aeropuerto, en la base aérea de Getafe, y luego aquello quedó en agua de borrajas. ¿Ese tema está parado? ¿No está parado? ¿Se sabe algo? Por mí no estaría parado porque habría que estudiar realmente si Getafe quiere tener un aeropuerto para naves, para aviones pequeños privados. Lo cierto es que yo tengo un gobierno en minoría y dependo de un pleno en el que no tengo mayoría. Y ha habido dos temas que me han vetado ese pleno. Uno es el del aeropuerto, que bueno, que tampoco es que fuera una urgencia, porque como usted ha señalado antes, hay muchos aeropuertos en España ahora mismo que se han construido y no tienen aviones, con lo cual tampoco nos vamos a meter en un lío. Quizá el de Madrid lo tendría. Sí, el único caso parece que el aeropuerto de Torrejón y el de Barajas son muy incompatibles, sí, muy y por temas de seguridad cuando hay viento sur, me han incluso, dicho, ¿no? por eso lo decía. Porque tienen que desviar los despegues y los... Es muy complicado. Y es muy complicado y sin embargo con el de Getafe no ocurriría eso. Exacto. Eso es cierto, pero lo cierto es que yo tengo tantas cosas que hacer ahora... Eso está vetado, ¿no? Que hay una serie de temas que la oposición, yo creo que con falta de visión, se opone a ellos. Uno fue este y otro fue el de Eurovegas, que ahora tienen la oportunidad Alcorcón y a Getafe la oposición izquierdoanida,
PSOE y UPyD le han quitado la oportunidad de poder ir y ser una candidata firme. Yo ya me había entrevistado con el señor Adelson, bueno, no con él mismo, sino con un consejero delegado suyo y con otras de las personas que aparecen en la fotografía que se ve hoy que han visitado en Alcorcón. Me había entrevistado con ellos y lo primero que hizo la oposición fue llevar una proposición al Pleno para vetar el que Getafe pudiera ser candidata. Eso quitó posibilidades a Getafe. Yo estoy seguro que si el señor Adelson al final decide que Getafe, alguien hubiera cambiado de opinión porque es una gran oportunidad de empleo y de inversión. También se ha opuesto la oposición en Alcorcón, es decir, que no solamente se ha opuesto en Getafe, sino también pero en Alcorcón tiene mayoría absoluta y yo tengo... Pero la coherencia de la oposición es tanto en un sitio como en otro. No, porque mire, antes hemos estado hablando precisamente del tema del aeropuerto. El aeropuerto, cuando gobernaba el señor Castro, era un proyecto que impulsaba el señor Castro, el equipo socialista de Izquierda Unida, y ahora se vuelven atrás. Digo el Adelson, digo respecto a esto. En el tema de Adelson, yo estoy seguro... Que hay una coherencia, digamos, por parte de la izquierda que no lo quiere. Porque es que aquí la izquierda no gobierna en casi ningún sitio. Entonces, claro, es lo que sea. es decir, no a todo. ¿no? Seguro que es por eso, pero vamos, que hay coherencia porque no es por Getafe ni por Alcorcón, sino que está en contra del proyecto. Bien. ¿En qué va a cumplirse ya un año desde que los ayuntamientos y comunidades del día 22? Falta un mes y 3 días para cumplirse un año, porque es el 11 de junio tomamos. En este periodo, ¿en qué ha mejorado la vida de los getafenses desde que usted está? Pues mire, lo que más le llama la atención ahora mismo a todo el mundo son 2 cosas. Primero, que he quitado la tasa de basuras y que este año ya no tienen que pagar tasa de basura a los getafenses, cosa que han agradecido mucho. Bueno, Ángel del Río, nuestro compañero, está que lleva 10 años preguntando por la tasa de basura. A ver si toma nota la señora Botella y nos hace lo mismo aquí en Madrid. Yo la he quitado. Ya le estaríamos agradecidos. En Getafe la hemos quitado. Alcaldesa. Y lo segundo es que ha mejorado la limpieza muchísimo. ¿Por qué? Porque había una serie de herramientas importantes de camiones que no se estaban utilizando. Y que hemos llegado nosotros y nos hemos puesto a preparar. No hemos aumentado la plantilla, ni la hemos reducido, también tengo que decirlo, pero hemos empezado a funcionar de otra manera y lo que más se da cuenta la gente es de eso. Y luego que tenemos un listado de proyectos en el nuevo presupuesto importante. Vamos a hacer escuelas infantiles, vamos a mejorar las instalaciones deportivas, como me preguntaba antes el señor Cabo, porque los polideportivos en Getafe, las instalaciones deportivas estaban no descuidadas, descuidadísimas. Si ustedes vieran cómo estaba el polideportivo de San Isidro cuando hemos llegado, de verdad parecía Kosovo. Después de una dura batalla. Había unos agujeros en las pistas de atletismo enormes, el techo tenía peligro de caerse en algunas zonas en la parte de cubierta del polideportivo. Todo eso lo vamos a cambiar, vamos a hacer otro tipo de gestión porque ahora mismo no podríamos asumir todo ese gasto. Pero con la gestión, haciendo concesión administrativa de esas gestiones, ni va a subir el precio a los ciudadanos y además vamos a tener unas instalaciones deportivas en Getafe a lo largo de estos 4 años que se van a renovar todas, que van a estar en muy buenas condiciones. Y luego el tema del aparcamiento, que es fundamental en Getafe y que también estamos abordándolo, que necesita una serie de actuaciones muy concretas y de ciertas inversiones también que creemos que a lo largo de esta legislatura vamos a darle un vuelco importante. Juan Soler, alcalde de Getafe, ha sido un placer tenerle con nosotros. Muchísimas Está muy bien gracias. esa propuesta que ha hecho usted. No me ha dado tiempo de felicitarle, estoy absolutamente de acuerdo con usted. El único problema es que su partido, que es ahora el que puede hacer las cosas, pues se queda en el debate teórico, pero no le veo que avance. A ver, que hay que acabar, Lo Ricardo. que yo creo es que las reformas de este tipo se tienen que hacer por un acuerdo entre todos los grupos políticos. No puedes golpear con una reforma que sea organizativa al equipo contrario. Yo creo que los políticos debemos discutir en lo que debemos discutir y debemos de tener una serie de cuestiones en las que nos pongamos de acuerdo, sobre todo lo que son las reglas del juego. Y esto es parte de las reglas del juego. Bueno, lo que estamos todos de acuerdo es que nos tenemos que marchar. Mañana a las 8:30 volvemos. Alcalde, muchísimas gracias por estar con nosotros, Ricardo. Muchas gracias.